a ver, teniendo en cuenta lo que veníamos charlando sobre economía, les voy a contar algo. Ayer estaba escuchando y estaba prestando la atención a una entrevista que Guillermo Moreno le dio a Rolando Graña, una entrevista muy rica en un montón de cosas, y había una frase que me quedó grabada, que era que la deuda la paguen los... él no dijo capitalistas, sino dijo los... ya me va a salir la palabra, se me fue. Los oligarcas. Que la deuda la paguen los oligarcas. Y le hablé al Dani y digo, quiero Guillermo, porque es una persona a la cual respeto, es una persona que aprecio mucho. Guillermo Moreno, ex secretario de Comercio del gobierno nacional, del Estado Nacional. Estamos hablando en Reperfilando. Juan Cruzán es mi nombre. ¿Cómo estás, Guillermo? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por el llamado, Juan. Un saludo a la mesa, un honor hablar con usted. Guille, teniendo en cuenta, digo Guille porque siempre dije Guille, así que teniendo en cuenta lo que decías, ¿qué decís? A ver, ¿qué significa que la deuda la paguen los oligarcas? El que está al otro lado y te escucha y dice, ¿qué pasó con Moreno? ¿Te enloqueció o no? ¿Qué significa eso? ¿Cómo la pagarían los oligarcas? Mira, la situación es muy simple. El producido de la tierra, sobre todo en la renta, en la pampa húmeda, no puede permitir una tasa de ganancia para el productor, claro, que elabora la tierra, que planta la semilla, que hace el implante, que hace la cosecha, etcétera, etcétera, que hace el proceso de comercialización, transporte, logística, y a su vez que el propietario de la renta se lleve un tercio del costo sin hacer nada. Claro. El sistema capitalista retribuye justa o injustamente al que trabaja, pero no puede retribuir... Guillermo, para explicarlo, para que la gente entienda un poquito más claro, es vos estás hablando de que, por ejemplo, el que arrenda un campo, o sea, el peso de la retención va sobre el que lo está produciendo, el que está haciendo la producción o la explotación de ese campo, y no sobre el dueño, el terrateniente que es dueño del terreno. Cuando vos pones retenciones, obligatoriamente la termina pagando, claro, el dueño del campo. Aunque la pague prima facie como agente de retención el productor, sí, lo que vos terminás generando como ingreso excedente del tesoro es la que se lleva el dueño del campo sin trabajar. Los oligarcas, que es una definición muy antigua, que no es despreciativa, ¿eh? El oligarca es el dueño del poder económico que... El oligarca es el dueño de las grandes extensiones de campo que vive de rentas, o sea, no de su trabajo, sino de su título de propiedad, sobre un bien que no se amortiza. Porque una cosa es un título de propiedad sobre un departamento, un auto, la fábrica, etcétera, etcétera, que se amortiza. Esto significa se va deteriorando con el paso del tiempo. La tierra no se amortiza contablemente, claro, porque no se deteriora, no es producto el campo del trabajo del hombre. Las mejoras del campo que son producto del trabajo del hombre, eso es correcto que se retribuya. De eso no estamos hablando. Precisamente las mejoras del campo no la hace el propietario, sino la hace el que trabaja. Estamos hablando de una discusión que tuvo la economía inglesa ya en el siglo XVIII y donde claramente en aquel momento se decidió basta de oligarcas en Inglaterra. Por eso Inglaterra se transformó en el taller del mundo. Después te pueden gustar o no gustar, claro, como a mí los ingleses. Pero en términos económicos está claro que construyeron una potencia desde una islita menor en un lugar muy marginal del mundo y dominaron los 7 mares. Ahora, de eso estamos hablando. Y el gobierno de los oligarcas, que fue el gobierno anterior, es una definición de Aristóteles donde diferencia claramente la oligarquía de la aristocracia. La diferencia central es que la aristocracia puede ser el gobierno de unos pocos en beneficio del bien común. Por ejemplo, uno podría decir que el gobierno de la Santa Iglesia, al menos de la mía, es un gobierno aristocrático, un gobierno de los pocos que va en función del bien común. El oligarca es un gobierno de pocos para esos pocos. Claro. Por esto el gobierno de Macri fue un gobierno oligarca. Lo que pasa es que la propia oligarquía, somos uno de los pocos países que tiene oligarquía, porque somos uno de los pocos países... Sí, en realidad te diría que el gobierno anterior, Guillermo, fue más un gobierno de las últimas las últimas 5 palabras de las últimas 5 letras de esa palabra que de la oligarca, ¿no? Sí, vos decís que era más un gobierno oligarca que de Oli. No, él era un gobierno oligarca, era Blanco Villegas. Claro. Era Blanco Villegas, es un gobierno oligarca, es una de las 1000 familias.
Claro. Lo que pasa es que a veces lo que consiguen estas 1000 familias, que están todas juntitas en la sociedad rural argentina, es el viejo diseño de cómo hacer para esconder un elefante en un bazar. Bueno, lo llenás de elefantes el bazar. Sí. Bueno, esto es lo mismo. Ellos dicen que son el campo y resulta que son los oligarcas del campo. El campo es la Federación Agraria, el campo es Carvape, el campo es CRA, el campo es de los que trabajan. Sí. No de los que viven del trabajo ajeno. Bueno, estamos hablando con Guillermo Moreno, ex secretario de Comercio de la Nación. A ver, Guillermo, calculo que lo escuchaste y obviamente lo analizaste el discurso de Alberto Fernández. ¿Qué te pareció el discurso? Mira, un Alberto Fernández puro, ese es el pensamiento profundo de él, es un discurso de su puño y letra. Los que tenían alguna duda de si Alberto Fernández iba a conducir o iba a conducir una interpósita persona, bueno, quedó claro que este es el gobierno de Alberto Fernández. ¿Vos tenías dudas de eso? El éxito y el fracaso es exclusivamente de él. ¿Vos tenías dudas de eso? Ninguna, lo dije el primer día, el día que Cristina lo eligió, dije que piense que cree que Alberto no va a mandarle porque no lo conoce. Claro. Él va a conducir, si te va a conducir para el lugar adecuado o el inadecuado, bueno, eso lo vamos a ir viendo las próximas semanas. Pero no tengas duda que lo que él expresó ayer en su discurso es su pensamiento íntimo, su pensamiento profundo. Y a ver, incluso cuando dice esa tontería de que es un gobierno de científicos, eso es Alberto puro. Es el chico formado en la universidad, en esas ideas del progreso ilimitado del fin del siglo XIX, en fin, ese es Alberto. Y en materia de lo que a vos te compete, en la materia de lo que te ha tocado vivir y dirigir, que es la competencia, el viernes vimos a Cristina Fernández de Kirchner defender el proyecto de la famosa ley de góndolas. ¿Qué posición te toma las decisiones de este gobierno? ¿En qué lugar crees que está? Porque recordemos que hay un gobierno que para mí te terminó siendo una especie de... te redimió. ¿Por qué digo que te redimió? Porque cuando se fue este gobierno, cuando se fue el gobierno del kirchnerismo y vino el macrismo, a vos te señalaban y te decían, no, Guillermo Moreno, el hombre que conduce con mano dura, el hombre que no se puede así, hay que tener diálogo. Quedó demostrado que con los empresarios argentinos, si tenés diálogo, perdés. Y no los controlás, perdés. Y que la forma de controlarlos es la forma que conducía a Guillermo Moreno. A mí es mi forma de entender y es mi opinión. Entonces te redimió, como diciendo, a ver, la única forma de controlarlo es sentarlo a cote y decirle, monstruo, vamos a empezar a poner un poquito más del lado de todos. Para mí esa es te terminó favoreciendo el gobierno Macri, pero cuando le dieron un supermercadista como Brown que maneje la Secretaría de Comercio, naturalmente fue un gobierno de unos pocos. Ahora, ¿cuál es la posición? No me queda claro cuál es la posición de este gobierno en la conducción del comercio interior. Es la que dijo Alberto, ¿viste? La ley de defensa del consumidor, la ley de defensa de la competencia, la ley de alta comercial, son todas leyes de los 90. Cuando nosotros recreamos la Secretaría de Comercio, esas leyes ya existían y no servían para nada. Así que tuvimos que ordenar la Secretaría de Comercio como se ordenó, recrearla y ponerla en funcionamiento. Él vuelve a ese esquema. Él considera que las leyes están, que aplicando esas leyes, bueno, es su gobierno. Hay que dejarlo caminar, que aplique esas leyes y vamos viendo qué es lo que pasa. La realidad es que nosotros recreamos la Secretaría de Comercio que había disuelto Cavallo, creando esas leyes, porque eso no servía para nada. Estamos hablando con Guillermo Moreno. Tampoco va a servir para nada esto de la ley de góndola. Eso te quería preguntar. Pero imagínate que los precios en la Argentina van a estar definidos de acuerdo al lugar donde pongas el producto de la góndola. Una locura. Entonces empecemos a hacer estanterías y que tengan estantes centrales, solo abajo, solo arriba, y con eso controlamos la inflación. Pero eso es poco serio. Bueno, pero bueno, algo que viene de la cabeza de Carrió. Claro, porque el proyecto lo creó Carrió. Pero por eso, bueno. Pero la política lo acompaña porque no entiende y quiere gestionar cosas que no entiende, o la política lo acompaña porque está convencida que ese es el camino. Bueno, hay cosas que se saben y cosas que no se saben. La política acompaña... ¿Cómo era tu frase, Guillermo? El que sabe, sabe, y el que no... Bueno, sí, consultor. Pero bueno, es lo que te digo, mirá, esto es muy sencillo. La política acompaña mientras seas exitoso. En el momento que no sea más exitoso, los teléfonos te dejan de sonar y te evitan un acuerdo. Funciona así. ¿Te Por eso pasó? yo quiero ser claro
que este es el gobierno de Alberto Fernández. ¿Está bien? El éxito o el fracaso es de él, exclusivamente de él. Aquí no queda comprometido nadie más. ¿Está bien? El manda, ¿Ni Cristina? Desde ya que no. Cristina está bajo el manto protector del movimiento peronista hasta que solucione su tema personal. Cristina no hace parte del debate, o muy humilde de entender. Pero aparte el poder ejecutivo es unipersonal. Podías vos discutir si habían puesto una marioneta o habían puesto un tipo que manda. Y lo dije yo desde el primer día. El que piense que Alberto Fernández no va a conducir está totalmente equivocado. Y quedó claro ayer, hizo un discurso de su puño y letra, habrá consultado con un otro amigo, pero este es un Alberto Fernández profundo. Algunos dicen que Vélez lo ayudó. Mira, Vélez es más joven que él, pero sí, puedo haberlo ayudado en alguna redacción, en algún término. Siempre un discurso tan extenso necesitas de colaboradores, pero la estructura del discurso, cuando vos lo escuchabas, el discurso estás escuchando a Alberto Fernández profundo, su pensamiento íntimo. Por lo tanto, este va a ser su gobierno. No compromete a Cristina, no compromete al movimiento peronista. Es el gobierno de Alberto. Por eso menciona 2 veces a Alfonsín, menciona ahí al pasar a Perón, algo de Kirchner. Pero la cosmovisión que hay detrás de esto, entre otras cosas en el tema de los precios, es el Alberto profundo que te dice: los precios se hacen en el mercado y los salarios se hacen en paritaria. Entonces no es un gobierno peronista, entonces. No lo compromete. En el peronismo somos tan amplios que cada uno que diga que es peronista es peronista. No es que andamos haciendo análisis de sangre. Lo que yo te estoy diciendo es que no lo compromete. Claro. O sea, acá no se expresó ayer la doctrina peronista. En todo caso, vos lo que podés decir, la vieja cita de General: mirá, un gobierno sin doctrina es como un cuerpo sin alma. Bueno, es un problema de Alberto. Está bien, él tiene derecho a ejercer su gobierno como a él le parezca. Lo que está claro, que no compromete ni a mi humilde entender, ni a su vicepresidenta, empezando, ni al conjunto del movimiento. Ahora, Guillermo, y con esto te quiero ir cerrando, y me interesa saber cuál es tu situación hoy judicial, porque quedaste al menos en el marco de esta supuesta decisión de la justicia en la cual se te impedía ocupar cargos públicos. ¿Esto es así? Te pregunto si lo apelaste, cómo está esa apelación, y si te gustaría formar parte de este gobierno. No, empecemos por el final. No me interesa ser parte de este gobierno, no solo porque a mí no me interesa, sino porque tampoco Alberto Fernández lo va a ofrecer. En esto hay que ser honorables. ¿Está bien? Sí. O sea, es una relación biunívoca, no nos interesa ninguno de los dos. En cuanto a la situación, sí, esa sentencia del juicio que finalmente fue Moreno Mañeto, digamos, claro, ¿no? El juicio, porque esto el merchandising de Clarinete y todo ese tipo de cosas, sí, está apelado. O sea que la sentencia no está firme y quedan algunos juicios por delante, entre ellos uno muy interesante que es el del INDEC. Y eso te quería preguntar. Porque ese del INDEC, el testigo que yo presenté, ¿quién es? A ver, tu capacidad de análisis. ¿Qué testigo estrella pudo haber presentado Moreno en el juicio que le van a llegar adelante por teóricamente un INDEC que falseó las estadísticas? ¿Al presidente de la Nación? Porque él era el jefe de gabinete. Sí, por eso mismo. Claro. Así que él, en vez de hacer esos tuits que sacó, donde yo también le mandé mis condolencias a la familia de Todesca, sí, y también Todesca era un compañero, pero viste que Alberto sacó y utilizó eso como que fue el hombre, algo así, una frase como que fue el hombre que dijo, devolvió la sensatez. Sí. Entonces él va a tener posibilidades en el juicio, que si me van a seguir a mí y a colaboradores, de sentarse como testigo y decir: aquí llama la sensatez, porque el jefe de gabinete, y por lo tanto responsable de la administración del Estado, era él. ¿Está bien? Claro. Y como el juicio es por 6 meses del 2007, no es de todo, porque todo habla, pero en realidad lo que Stornelli, finalmente la Cámara, el juez de primera instancia dijo que no había delito, que eran todas opiniones periodísticas. Claro. La Cámara, con Irursun a la cabeza, fue lo que dijo: no, para nosotros sí hay, no son solo temas, que se vayan a defender a juicio. O sea, que directamente la Cámara lo elevó a juicio, violentando la decisión del juez de primera instancia, que fue el que investigó. La Cámara revió y él dijo: muy bien,
a pedido de Stornelli. Muy bien, el juicio está ahí, ya hay tribunal, y yo tuve que presentar los testigos. El primer testigo que presenta la defensa es Alberto Fernández. Bien, él era el jefe de gabinete, así que tiene que ir, sentarse ahí y decir en el 2007 por qué el INDEC bajo su mando no era sensato. Como yo descarto que él va a decir que era sensato, entonces durante su gestión, que es donde yo tengo en todo caso el juicio, sí, va a quedar demostrado que fue absolutamente sensato el INDEC. Después él podrá decir, no, fue insensato cuando yo me fui. Bueno, está perfecto, cuando él se fue puede pasar cualquier cosa. Ahora, la realidad es que ahí no hay juicio. Claro. La justicia solamente está objetando 6 meses del INDEC. ¿Queda claro lo que te diciendo? Sí, queda muy claro. Bueno, muy bien. Mirá cómo las cosas se van. Es cuestión de tiempo. De la misma manera que cuando Alberto Fernández dijo que Cristina dejó 26% de pobres. Ahora va a tener que explicar alguna vez, no en el gobierno, porque el tiempo va pasando, ahora tiene cosas más importantes que explicar. Alberto Fernández va a tener que explicar si cuando dijo que Cristina Kirchner dejó 26% de pobres, lo hizo con la vieja metodología, como medía Alfonsín la pobreza, que es como la medimos todos, sí, aunque Alfonsín nunca llegó a medir la pobreza, sí diseñó la metodología. El primer gobierno que diseña la metodología para medir la pobreza en Argentina se llama Alfonsín. Pero como es radical y un gobierno radical y son muy lentos los radicales, terminó la metodología y ya se había ido del gobierno. Entonces, primero que la mire objetivamente con la metodología de Alfonsín es menos. Pero yo digo la metodología de Alfonsín porque fue el que lo hizo. Desde ahí hasta Cristina nunca se cambió la metodología, porque si vos cambiás la metodología de medición de la pobreza no podés comparar. ¿Está claro? Claro. Vos tenés que mantener la misma medición para poder comparar. Lo que hizo Macri fue cambiar la manera de medir la pobreza. Por lo tanto, Macri la cambia y le da ese famoso 32%. Ahora, en el INDEC de Macri se explica que entre la nueva manera de medir la pobreza, ergo Macri, y la vieja Alfonsín, hay 14 puntos porcentuales de diferencia por la metodología. Guillermo, y ahí te pregunto, y yo no puedo acusar de la misma manera que se te acusó a vos, yo no puedo acusar que en el cambio de metodología el gobierno Macri quería ocultar los pobres. No, no importa, no, es una metodología, es una decisión. Es una decisión. Cuando Aníbal Fernández no lo dejaron terminar de explicar y dijo que en Alemania había más pobres que en Argentina, no es que no tuvo razón. Lo que le faltó decir fue, ojo, que Alemania mide la pobreza contra la media de la distribución del ingreso en Alemania. Y le faltó decir, ojo, que un pobre alemán no es clase media alta en Argentina, porque se mide contra sí mismo. No hay una medición objetiva de la pobreza en el mundo y que todos los pobres del mundo se miden de la misma vara. Entonces, como la pobreza se mide en cada país de acuerdo a su definición, Macri no mintió. Como no mintió Alfonsín ni ninguno del resto de los gobiernos que lo siguió Alfonsín, incluido el gobierno de la Alianza, de Menem, de Dualde, etcétera, etcétera. El INDEC tiene autoridad para cambiar la metodología. Lo que hay que hacer es aclarar. Y vuelvo entonces al punto. Cuando Alberto Fernández dijo que Cristina dejó 26% de pobre, algún día va a tener que aclarar. Si ese 26% él está pensando con la metodología de Alfonsín o con la metodología de Macri. Porque si Alberto Fernández en la cabeza dice que Cristina dejó 26% de pobre con la metodología de Alfonsín, son los 40 de ahora, porque hay 14 puntos de diferencia, con lo cual significaría que Cristina dejó tantos pobres como los que dejó Macri, lo cual es una estupidez. Y si a su vez te dice, no, cuando yo dije 26 es con la metodología de Macri, porque soy un visionario y la mido ahora con la nueva metodología, pero teniendo en cuenta el 2015 resulta que era 12. Claro. Lo que nunca va a ser el 26 si no aclara qué metodología. Entonces, cuando se dicen esa sarta de situaciones sin reflexionar, es que después te terminas enredando. Cuando vos todo el tiempo querés quedar bien, y entonces, no, claro, ¿cómo ibas a decir vos que Cristina dejó poca pobreza si te iban a empezar a decir, no, es mentira, bla, bla? Muy bien. Quedás preso de tus propios discursos, es un problema de tiempo, ¿está bien? Sí. Entonces, en algún momento, por eso el juicio que se va a hacer sobre el INDEC va a aclarar todo esto, si es que algún día
tenemos la oportunidad de hacer. Y si no, será cuestión de que pase el tiempo y lo vayamos a aclarar. Guillermo Moreno, ex secretario de Comercio de la Nación. Antes de irme le voy a decir una pregunta, una reflexión. En realidad le pregunto a usted, teniendo en cuenta lo que venías diciendo. ¿Te soltó la mano la política o crees que en algún momento no te apoyaron como deberían haberte apoyado? De ninguna manera. Yo soy un militante político de los 14 años. ¿Por qué decís eso? No, porque dijiste que cuando recibas esto de que cuando estás arriba te suena el teléfono y cuando estás abajo quizás no. Y yo creo, o al menos considero que quizás la política en el último tiempo te dejó solo en tu defensa. Que no una defensa... No, pero yo soy un militante de... No, esas son... No, acepto lo que vos decís. Vos podés decir incluso... En realidad, si sacás a Moreno y ponés los presos políticos, decís, la política dejó solo a los presos políticos. ¿Eso vos querés decir? Sí. ¿Algo así? No en general sigo, por ejemplo, en la campaña o incluso este mismo gobierno, por tu forma de decir las cosas, por tu forma de ver la política, a veces parece como que, hasta que Moreno no solucione su problema del INDEC, no lo apoyo, no lo banco, y cuando el tiempo te empieza a darle razón, quizás empiezan a aparecer. La política funciona así, me parece. No, pero eso es solo una... Cuando vos hablaste cuando vos mencionaste la política, sí, en tu yo te dije, mirá, la política va a acompañar a Alberto Fernández mientras le vaya razonablemente. A Medici para fin de mayo el pescado está sin vender. Olvídate. Claro. Algo de eso pasó ayer en la plaza. Sí. Obviamente que vos lo comparás contra este muchacho que hablaba sin sujeto, verbo y predicado, llamado Macri. El discurso de Alberto fue una belleza. Si vos lo comparás con los discursos de Perón, el discurso de Alberto no existió. Claro. Si vos comparás la cantidad de gente que hubo ayer con la que había cuando hablaba Macri, hubo una multitud. Si las comparás con la que cuando hablaba Perón, no había nadie. ¿Está bien? Claro. Ni siquiera había choripanero. Bueno, todo es un tema relativo. Algo empezó a pasar ayer, porque no fue la movilización. Vamos a esperar a mayo, vamos a esperar a abril, y ahí respondí en términos de la política como un sujeto. Claro. Yo no me sentí de ninguna manera. Yo me la pasé haciendo actos y acompañando, haciendo cosas. Sí, no pude discutir con Alberto Fernández en las PASO de las elecciones de agosto, fue porque el Partido Justicialista hizo un reglamento electoral que para presentarte tenías que conseguir la mitad de los avales del Partido Comunista, Nuevo Encuentro, el Partido de Género. Bueno, es imposible, yo no sé ni dónde vivo, en el Partido de Massa. Yo soy peronista y fui toda mi vida afiliado al Partido Justicialista y a lo único que conozco son los afiliados del Partido Justicialista. Eso fue lo que le critiqué a Gioja y a Landó, y de hecho no vamos a participar en el Partido Justicialista por eso mismo, y vamos a hacer otra herramienta electoral dentro del movimiento peronista. Pero obviamente si el Partido Justicialista en su momento tomó esa decisión, es obvio que tenés que construir otra herramienta electoral, que la que estoy haciendo. Pero el afecto de los compañeros y de la gente, lo tenés. O sea que yo en ningún momento me sentí aislado ni nada por el estilo. Sí, te tengo que reconocer que para los presos políticos, que hoy todavía son presos políticos, parte de lo que vos decís puede ser verdad. Digamos que Vudú, con lo que implicó, o Debido, o Milagro Sala, tenga que estar escuchando el discurso de Alberto desde prisión, sea domiciliaria o... Sigue siendo prisión igual. Bueno, la verdad que es una tontería. Pero bueno, es otro de los temas que algún día Alberto va a tener que explicar. Guillermo... No todo esto del gobierno de los científicos, ¿viste? Cuando dijo somos un gobierno de científicos. Sí. Somos un gobierno de científicos, entonces es una cosa disparatada. Siempre pensé yo que los gobiernos tienen que ser dirigentes políticos que se van armando a lo largo de la vida. Se pueden rodear si quieren de científicos, pero la verdad yo no le daría un científico la jefatura de gabinete. Sí, te podés rodear, qué sé yo, invitarlo a desayunar o a cenar, que yo le quería pedir un consejo, qué sé yo, todo lo que quiera. Pero decir que es un gobierno de científicos, ni Platón plantea las cosas. Bueno, Guillermo, antes de cerrar te voy a pedir un favor. Yo te voy a contar hasta 3 y lo que tenés que decir es: soy Guillermo Moreno, presentate como quieras, y estás escuchando, mirá el nombre que le pusimos al programa, este es nuestro cuarto programa, Reperfilando se llama. Lo voy a hacer porque me resulta gracioso. Ahí está, te hago 3, 2, 1. Soy Guillermo Moreno,
estoy escuchando el programa Reperfilando. Fue muy graciosa esta manera de autopresentarme. No lo hago nunca. Pero bueno, es que lo vamos a usar porque está bien. El principal, a ver, ¿por qué? Porque lo que nosotros queremos acá en Reperfilando es que estén todas realmente expresadas todas las voces y nada, y me parece que del otro lado estuvo muy bien escucharte. La verdad, Guillermo Moreno, te gusta o no, habla como él realmente piensa y eso para mí es para destacar. Así que siempre es un gusto escucharte, Guillermo, y de ya muchas gracias por atender a Reperfilando. Ya, querido, gracias por el llamado. Un abrazo. Muchas frases nos dejó, la verdad, que Guillermo Moreno. La que a mí más, por ejemplo, me llega o la que más me resulta interesante, teniendo en cuenta su lugar, es que la ley de Gondas no sirve para nada. Lo dijo concretamente. Es más, que dio frases mucho más fuertes también. Sobre la convocatoria es picante, es muy ácido. Vos lo escuchás y parece que le está tirando guiños a Alberto, pero después lo escuchás y parece que lo está matando, y después lo escuchás. Bueno, ese es el auténtico Guillermo Moreno, el ex secretario de Comercio Interior, que estuvo acá en el aire de Reperfilando en concepto, la 95.5.